Hola chicos, buenos días. Bueno, les voy a mandar un pequeño video, resumiendo muy rápidamente lo que hemos visto durante el año en Historia del Arte. Arrancamos el año viendo como primer tema el principio y fundamento del hombre, según San Ignacio de Loyola. Este principio y fundamento habla de que el hombre debe, el hombre es creado para alabar, servir y reverenciar a Dios. Y todas las cosas creadas, el hombre tiene la libertad de elegirlas y desearlas, siempre y cuando esas cosas sean las que lo acerquen a Dios. Entonces, ¿dónde está la relación entre el principio y fundamento y el arte? Es muy sencillo. Las cosas creadas por el hombre es artífice, se diferencia de Dios creador porque el hombre crea cosas de elementos que ya existen. Entonces, las cosas creadas por el hombre muchas veces nos ayudan a llegar a ese fin y ese principio y fundamento del hombre que es Dios. Y muchas veces esas cosas nos apartan de Dios. Es en el caso cuando nosotros vemos alguna película que no corresponde, cuando vemos alguna fotografía que no corresponde, algún dibujo que no tiene el sentido de alabar y servir a Dios, cuando escuchamos alguna canción o vemos algún videoclip. Entonces, estas obras producidas por el hombre deben ayudarnos a poder servir, alabar y reverenciar a Dios. Y nosotros tenemos que desear estas cosas. Y para esto necesitamos saber qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Se llama juicio, tener juicio. Entonces, la idea de esta materia es ir viendo a través de la historia de la humanidad las cosas que el hombre ha producido e ir viendo que si estas cosas nos ayudan a alabar y servir a Dios, deseándolas, eligiéndolas, o bien tener el juicio de decir, mira, esto no me conviene, no conviene que yo vea tal cosa, tal película, tal video, lea tal libro, porque son cosas que realmente me alejan de Dios. Y de esa forma, si hay una producción artística, cualquier audiovisual, película, cine, un libro que realmente está alejado del fin último, nosotros tengamos el fundamento para decir esto no me conviene. Pero para esto tenemos que conocer la historia. Si no conocemos la historia es muy difícil tener un juicio. Comenzamos a principio de año con el arte prehistórico, donde veíamos que el hombre tenía como características generales de ese arte es que el hombre, ya nacido en estado de perfección, podía dejar su huella en el mundo, su impronta, y también apropiarse del mundo. Los hombres dibujaban en las piedras de las cuevas las situaciones cotidianas de su vida, su contexto. Por ejemplo, dibujaban escenas de caza, ritos religiosos y demás. Los primeros hombres fueron capaces de establecer las primeras normas y las bases del dibujo, que hasta hoy en día se sigue practicando, ¿no? Tenían la capacidad de poder abstraer en un dibujo una idea, o también abstraer en una escultura una idea. Por ejemplo, la idea de fecundidad. A ellos les causaba mucha admiración que una mujer pudiese llevar vida dentro del vientre, y es por eso que sus esculturas para adorar a las diosas Venus las hacían embarazadas, ¿no? Con caderas anchas y vientres abultados. Entonces ellos pudieron una idea como la fecundidad llevarla a una materia, esculpir una piedra con forma de mujer embarazada. Entonces ese trabajo intelectual de llevar una idea a la materia refleja que el hombre ha sido creado en estado de perfección.
Los primeros hombres podían y pudieron lograr representar cosas que le hacían bien. Entonces, la idea de fecundidad es muy importante en la prehistoria. Lo llevaron a la escultura, lo llevaron a la pintura, y también junto con la pintura, junto con la idea de fecundidad en pintura, pudieron plasmar y dejar sentado en dibujos cómo se vivía en esa época. De esa forma dejaron una huella en el universo. También es importante la parte arquitectónica de los primeros hombres, donde ellos, a través del movimiento de grandes piedras, pudieron trabajar la piedra y con esas mismas piedras poder marcar el sepulcro de algún ser querido. Distintas piedras dispuestas en forma lineal podían marcar o podían construir templos. También con esos mismos templos o esas mismas piedras en forma de cromlech podían estudiar el universo, el movimiento del sol, de las estrellas, cuándo poder cultivar, cuándo poder cosechar. Entonces el hombre fue creando cosas para ordenar su vida. Ellos no conocían a Dios como lo conocemos nosotros, no conocían el Evangelio como lo conocemos nosotros, pero todas sus actividades giraban en torno de algo que era mucho más poderoso que ellos. Podemos decir que era algo sobrenatural. Ellos buscaban un orden, buscaban naturalmente servir a ese orden. Y ahí donde aparece como continuidad del arte prehistórico el arte egipcio, como estuvimos viendo, donde los primeros habitantes de Playa Napta, cerca del río Nilo, pudieron a través de distintos cromlech de piedra poder estudiar el universo, poder saber también cuándo se podía cultivar, cuándo se podía cosechar. Pudieron también luego, cuando se trasladaron hacia el río Nilo, a raíz de que cambió el sistema del monzón, que cambió hacia el sur, cambió hacia el norte de África, ellos pudieron cambiarse de región para poder seguir su vida al lado del río Nilo, y también empezaron a estudiar el río Nilo. Empezaron a ver la diferencia entre el caos y el orden, y toda su vida giraba alrededor de eso, su religión, su forma de vivir en sociedad, todo giraba alrededor del orden y el caos, entre la lucha y el orden y el caos. Ahí aparece toda la que es la arquitectura egipcia, que es monumental, con edificios y sepulcros creados para la eternidad, la utilización de la piedra como material eterno. Entonces vemos que el hombre, con sus distintas acciones y obras, ha contribuido a perseguir ese principio y fundamento que es servir a alguien más poderoso. Por ahí practicar algún tipo de arte, como pintura, como arquitectura, como música, como escultura. Todo era orientado a satisfacer el deseo de los dioses de mantener el orden. Entonces, un poco viendo las características de cada arte, ya sea el arte prehistórico y el arte egipcio, hemos podido comprender que si nosotros analizamos estas obras de arte en profundidad, por qué fueron creadas, nos vamos a dar cuenta que estas obras de arte fueron creadas para servir a alguien mucho más poderoso. En este caso es Dios. El alma sola va buscando unirse con Dios, y ellos mismos proveían esas cosas que lo acercaban a Dios. Ellos mismos proveían esas obras de arte que acercaban a Dios.
También, bueno, estaba metido el demonio en esto, ¿no? Con el tema de ritos, de ritos sagrados, satánicos y demás, pero siempre el demonio está metido también en el arte. Entonces, hoy también podemos tener como manifestaciones artísticas buenas películas, por ejemplo, para ver, y también tenemos malas películas. O sea que siempre ha sido una lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. Por eso, nosotros conociendo y estudiando un poquito la historia del arte, muy rápidamente, como la hemos estudiado este año, vamos a empezar a tener un poquito más de juicio y valorar y comprender las buenas obras que hay hoy en día, las que podemos desear y elegir para servir a Dios. Bueno, espero que más o menos puedan haber comprendido esta relación. Más adelante, si Dios quiere, cuando retomemos las clases normales, poder charlar un poquito más sobre esto. Así que bueno, les mando un saludo muy grande y que tengan unas lindas vacaciones, que puedan descansar de las actividades, y también empezar a aplicar un poco lo que hemos visto, ¿sí? En esta época de vacaciones, época de donde uno por ahí se distiende y hay momentos de ociosidad en el día, tener un santo ocio donde podamos elegir un buen libro para leer, una buena película para ver, una buena canción para escuchar, algunas buenas imágenes para ver también y consumir. Pueden sacar buenas fotografías, que eso les va a ayudar a la naturaleza, a los paisajes y demás. Bueno, les mando un fuerte abrazo y que la pasen lo mejor posible. Que Dios los bendiga.